a desarrollar, ¿no?, las ideas fundamentales de los tres contractualistas más importantes, Hobbes, Rousseau y Locke. Bueno, pues el contractualismo es una corriente de pensamiento político que se desarrolla en Europa en los siglos XVII y XVIII. Lo que va a intentar es pues, justificar, ¿no?, la sociedad, entendiendo esta como el resultado de un pacto, de un acuerdo, ¿no?, al que llegan las personas para constituirse, ¿no?, en sociedad y para establecer pues, una serie de leyes, de derechos civiles, etc. Bueno, el contractualismo en realidad hunde sus raíces en la sofística, porque bueno, pues los sofistas ya consideraron que la polis, el Estado, las instituciones no son más que pues un acuerdo, ¿no?, convencional al que las personas llegan pues, porque les es útil, digamos, constituirse de una forma o de otra, pero no hay algo así como una especie de naturaleza social, ¿no?, inherente al ser humano, como sí lo hay en Platón y en Aristóteles, por ejemplo. Entonces, del mismo modo, ¿no?, que los sofistas piensan que la sociedad es un artificio y puede variar, pero con ella conceptos como la justicia, ¿no?, o la legalidad, o incluso la moralidad, porque todo eso son convenciones y dependen del momento histórico, de la cultura, de factores, ¿no?, que pueden ir variando en función del tiempo y del lugar. Bueno, pues los contractualistas, de alguna manera, también van a adoptar esa postura, ¿no? Las personas se reúnen porque la convivencia sin leyes es insoportable. Entonces, llegan a algo así como un acuerdo, a un pacto, y a partir de ahí se constituye la sociedad civil. Bueno, los tres autores tienen el mismo planteamiento, ¿vale? Pero claro, se difieren, ¿no?, en un poco cómo van a ir desarrollando sus ideas. Entonces, todos ellos van a hablar siempre de un hipotético estado de naturaleza, que es el estado previo, ¿no?, a este pacto, el estado en el que no hay leyes, no hay sociedad, ¿vale?, no hay instituciones, no hay derechos, bueno, ahora vemos si hay derechos o no, al menos no reconocidos legalmente. Se establece un pacto, ¿vale?, porque las personas deciden que es lo mejor, es lo más útil llegar a un acuerdo sobre cómo funcionar a nivel colectivo, y de ahí surge pues, un tipo de Estado, de sociedad, ¿vale?, que pues, veremos que va a tener mucho que ver con el contexto histórico en el que bueno, pues viven estos autores, ¿no?, en el que desarrollan su filosofía. Vale, dicho esto, bueno, pues esto es una novedad muy grande, porque estos autores lo que están intentando es justificar y legitimar, ¿vale?, el poder político. O sea, en realidad están diciendo que el Estado debería funcionar de esta manera, es lo mejor que funcione de esta manera, y el origen del Estado es este. Pero la novedad es que ese origen no es el designio divino, ¿vale? O sea, esto supone una ruptura con el pensamiento anterior, porque por primera vez van a intentar justificar de manera racional por qué un Estado es mejor que otro, o por qué un tipo de gobierno es mejor que otro, ¿vale? Pero no van a simplemente aceptar que pues los poderes políticos los concede Dios al monarca, ni van a justificar el absolutismo. Hobbes sí, pero veremos de qué manera, pero en todo caso no porque Dios haya decidido que tiene que ser así, ¿vale? O sea, van a intentar dar una justificación racional del origen de la sociedad y del tipo de Estado, ¿no?, que defienden. Bueno, pues vamos a hablar primero de Hobbes, ¿vale? Hobbes escribe una obra muy, muy importante que es el Leviatán. En el Leviatán lo que explica es que el ser humano en estado de naturaleza es agresivo, es violento. Antes, ¿no?, en el estado previo a la elaboración de las leyes, ¿no?, en una libertad salvaje, dice Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre, ¿vale? Que la convivencia entre los seres humanos se complica porque evidentemente uno, intentando sobrevivir y defenderse, no tiene más remedio, ¿no?, que atacar a los demás. Entonces, el estado de naturaleza para Hobbes pues, es negativo, ¿no?, en el sentido de que no hay paz, y este estado de naturaleza nos lleva a un estado de guerra. Dice Hobbes que en esta situación pues, las personas tienen que pactar, ¿no?, tienen que llegar a ciertos acuerdos para
constituir un poder superior que les defienda. ¿Vale? Entonces, el pacto lo realizan entre las personas, voy a poner entre las personas, y para Hobbes lo que acuerdan es ceder todos sus derechos a un soberano que reúne todo el poder y concentra todo el poder político para proteger a los individuos, ¿vale? Entonces, el pacto es entre las personas que ceden, vamos a poner aquí, todos sus derechos al soberano. El soberano concentra todo el poder político y el soberano no forma parte del pacto, esto es muy importante, el pacto lo hacen los hombres, bueno, esto se va yendo, los hombres, no, los seres humanos entre ellos, y lo que deciden es que le van a dar todo su poder, todo su derecho a este soberano, ¿vale? Y el soberano, que Hobbes lo entiende como un monarca, en tanto que representa la suma de todos los ciudadanos, va a velar por los derechos que antes tenían las personas, que eran suyos, ¿vale? Va a velar buscando siempre su protección. ¿Qué sucede? Que en este tipo de Estado, ¿no?, y absolutista, en realidad no hay división de poderes, porque lo que considera Hobbes es, bueno, que es mejor, ¿no?, la mano dura para mantener el orden social, para mantener la unión, ¿no?, del Estado, y en este caso, pues para evitar rebeliones y para evitar posibles disputas, pues es mejor concederle todo el poder a una persona para que sea quien dirija, ¿no?, de alguna manera el Estado. Claro, está ahorrando, pero lo intuís. ¿Cuál es el resultado? Pues un tipo de Estado que sería el Estado absolutista. Voy a poner aquí, absolutismo. Lo que está justificando Hobbes es un tipo de Estado donde hay un soberano que concentra todo el poder, ¿vale? Entonces, claro, el pacto se realiza entre las personas. El monarca o el soberano no está dentro del pacto. En ese sentido, nunca va a incumplir el pacto, ¿vale? Y el soberano puede ejercer su poder para cosas que, que pueden ir en contra del bien individual o particular, pero no se puede revocar ese poder porque no forma parte del pacto. Lo han pactado los hombres, han concedido, ¿no?, esos derechos a una persona para que los proteja, ¿vale? Pues esa es la figura del Leviatán, ¿no?, que es como el soberano. Y alguna cosita más de Hobbes. Claro, pues que no hay separación de poderes, que la transferencia es total. Y nada, ya está. Simplemente decir que en el estado de naturaleza, para Hobbes, hay como una especie de derecho, ¿no?, natural, que es el derecho a la autoconservación, que es como el derecho básico, ¿no?, la supervivencia. Evidentemente, todo individuo lo que tiene que hacer es intentar sobrevivir. El problema es que en esa autoconservación, pues muchas veces vas a exceder, no vas a excederte y vas a intentar o vas a propasarte y lo que va a suceder es que vas a atentar contra el derecho a autoconservación de otros. Y de ahí toda la necesidad de establecer el pacto, ¿vale?, y de concederle todos los derechos al soberano. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a Rousseau. Rousseau considera que el ser humano en esta naturaleza es lo contrario, ¿no?, a lo que pensaba Hobbes. El ser humano por naturaleza es bueno. El hombre nace libre, dice Rousseau, pero en todas partes yace encadenado. ¿Esto qué significa? Que el ser humano, antes de constituirse en sociedad, ¿no?, antes de elaborar pues las leyes y las instituciones, vive tranquilamente, pacíficamente y desarrolla dos sentimientos, dice Rousseau, que son el amor a uno mismo, ¿vale?, que se traduce en instinto de supervivencia, y la piedad, o el amor hacia los demás. Entonces dice Rousseau que los sentimientos son puros, los hombres son buenos, pero el Estado, las leyes, la sociedad corrompen al ser humano. Claro, Rousseau es el más moderno de los tres, y Rousseau es un poco el precursor intelectual de la Revolución Francesa.
Rousseau vive en la época de la Ilustración, es muy crítico con la Ilustración porque precisamente se da cuenta de que la sociedad, la cultura en la que vive, no deja desarrollarse libremente a las personas, ¿no? Sino que al final pues estas acaban encadenadas al progreso científico, a un mundo de apariencias, ¿no? de querer saber más que el resto y querer pisotear al resto. Entonces, bueno, va a ser muy crítico y va a decir que precisamente el ser humano, bueno, que al ser humano le empobrece, ¿no? la sociedad y la cultura. Entonces, el ser humano en esta naturaleza es bueno. Como en Hobbes, ¿no? Dice Rousseau que los hombres, bueno, pues, ¿qué pasa? Que en ese estado de naturaleza empiezan a descubrir cosas, ¿no? Como que se organizan mejor si se agrupan en familias, si practican el sedentarismo, ni se quedan en un lugar, y dice Rousseau que en este proceso, ¿no? evolutivo acaba llegando la propiedad privada. La propiedad privada, ¿no? Comienza en el momento en que alguien dice este terreno es mío, he llegado aquí y me pertenece. Bueno, pues a partir del sufrimiento de la propiedad privada, dice Rousseau, llegan todos los males del mundo, porque se establecen una serie de leyes, ¿vale? Se hace un pacto, pero el problema es que ese pacto lo hacen los propietarios, precisamente, entre ellos para defender sus derechos. Y el resultado, dice Rousseau, es un Estado, un tipo de sociedad donde solo hay desigualdad social, injusticia, personas que tienen mucho y personas que no tienen nada y que además no pueden participar en la vida política, ¿vale? Y bueno, pues que siguen perteneciendo a clases sociales sin tener las mismas posibilidades, ¿no? Bueno, pues de progreso que el resto. Vale, pues Rousseau lo que va a proponer es un nuevo pacto. O sea, ese pacto hay que rehacerlo, ¿vale? Porque lo hemos hecho mal, porque no está teniendo en cuenta la situación de todas las personas y no está teniendo en cuenta, ¿no? La opinión de todas las personas ni cómo viven todas las personas en este tipo de sociedad. Vale, pues ¿cuál es la propuesta de Rousseau? Rousseau dice que el pacto debe hacerse entre el individuo particular, ¿vale? Y no como en Hobbes los individuos entre sí, sino con la comunidad. Vale, ¿cómo dibujo la comunidad? Bueno, esto es la comunidad. La comunidad es el conjunto, ¿no? De todas las personas pues que viven bajo unas mismas leyes o las mismas costumbres. Bueno, pues dice Rousseau que el ser humano debe ceder sus derechos no a un soberano, ¿vale? Sino al conjunto de la comunidad, al conjunto de todos. Claro, ¿esto qué significa? Que tú renuncias de alguna manera a tus derechos individuales para que esos derechos individuales pasen a formar parte de todos. Entonces, tú eres dueño de los derechos de los demás y los demás son dueños de tu derecho, ¿vale? Se forma como una especie de piscina con todos los derechos de todos. Claro, esto está muy bien, porque en realidad dice Rousseau que lo que se está poniendo es el valor de lo colectivo, ¿no? Por encima de lo individual. Tú cedes tus derechos para que el conjunto de la comunidad los proteja. Entonces, tú no vas a hacer nada que vaya en contra de la comunidad o de la colectividad, porque es como hacerte daño a ti mismo. Vale, pues dice Rousseau que las leyes, por tanto, deberían surgir o deberían elaborarse a partir de lo que denomina la voluntad general. La voluntad general es, o se define como la expresión del bien común para una comunidad, es decir, lo bueno para todas las personas, lo bueno colectivamente. Lo que está invitando Rousseau es a pensar no en nosotros mismos, ¿no? como átomos aislados, sino a intentar pensar como la colectividad, o sea, buscando hacer las cosas o aprobar leyes que no defiendan solo tus derechos individuales, sino que tengan en cuenta los derechos colectivos, ¿vale? En verdad Rousseau es un poco pues, el precursor del socialismo, ¿no? En definitiva. Se supone que tú tienes que votar las leyes no pensando en el beneficio particular, sino en el bien de todos. Las leyes deben emanar de la voluntad general. Vale. Dice Rousseau que esta es la única manera de que todas las personas, ¿vale? En realidad, entren en el pacto y que las leyes respeten y defiendan a todas las personas, ¿vale? Por igual. O sea, en verdad aquí, claro, o sea,
decir, que es un alegato, ¿no?, a favor de la igualdad y del derecho al voto para todas las personas. Tipo de Estado que nace, ¿no?, con esta concepción de, bueno, pues de la política. Pues un Estado democrático, porque ¿cómo llevamos a la práctica la idea de la voluntad general? Dice Rousseau, bueno, pues quizá lo que más se asemeja, ¿no?, con eso en términos prácticos es la democracia. La democracia permite la participación de todos los ciudadanos, de todos los miembros de la comunidad. ¿Pero qué tipo de democracia? Tendrá que ser una democracia directa. No puede ser representativa, porque al pueblo solo le puede representar él mismo, ¿no? Porque si tú ya concedes tus derechos o tu poder político a una persona para que decida por ti, ¿vale?, ya no es la comunidad lo que está votando o lo que está decidiendo por ti, sino que es una persona. Entonces puede ¿no?, alejarse del bien entendido colectivamente y velar solo por sus intereses. Entonces, realmente, la única democracia que tiene validez es la democracia directa, para Rousseau. Y, bueno, pues en términos económicos, lo que está justificando Rousseau es un Estado socialista, ¿no?, en realidad, donde los bienes o los derechos colectivos se prioricen frente a los derechos individuales. Vale. En Rousseau tenemos separación de poderes, aunque ya la veremos que aparece con Locke, ¿no? Se separan los poderes ejecutivo y legislativo, y aunque podemos elegir un gobierno que ejecute las leyes, en realidad ese gobierno o esas leyes van a nacer de la opinión del pueblo. O sea, el pueblo va a legislar, va a ser el soberano, pero va a haber un gobierno que únicamente ejecuta, ¿no?, que únicamente, pues, o sea, que no toma decisiones realmente políticas, sino que únicamente hace que se apliquen las leyes. Vale, y me diréis, pero esto es muy utópico, ¿no? Claro, Rousseau dice que bueno, que puede llegar el día en que los individuos piensen más por el conjunto que por sí mismos, y bueno, dice que la clave es la educación, una educación que haga que los niños desde bien temprano pues se alejen, ¿no?, de un poco de esa cultura elitista y pretenciosa, y pues se eduquen de manera natural, ¿no?, entendiéndose como parte, ¿no?, de un gran conjunto que es la naturaleza, y en ese sentido fomentando en ellos el deseo de pensar, ¿no?, por todos, más que velar por uno mismo y mirarse únicamente al ombligo propio. Bueno, el último autor es Locke, ¿vale? Bueno, que sepáis que cronológicamente Locke viene antes que Rousseau, pero prefiero explicarlo último. Vale, el estado de naturaleza para Locke, pues bueno, no es importante en realidad, ¿vale?, cómo son los hombres en este estado, sino que lo importante, dice Locke, es que todo el mundo, sin excepción, posee una serie de derechos naturales, ¿vale? Derecho natural significa un derecho previo a la ley que va a defender esos derechos. Vais a ver esto para que me entendáis. O sea, el derecho natural sostiene que hemos nacido con una serie de derechos, ya está. Da igual que haya unos códigos que los protejan, ¿vale? Da igual que haya unas leyes escritas, que tú tienes esos derechos. Punto, ya está. Bueno, pues para Locke, todo el mundo, sin excepción, nace con derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, entendida no como el fruto del trabajo. Tú naces y tú tienes derecho a vivir, tienes derecho a ser libre, ¿vale?, a moverte como quieras, a pensar lo que quieras, a rendir culto a lo que quieras, y derecho a la propiedad. O sea, tienes derecho a trabajar para tener un sueldo, tener propiedades y que sean tuyas y que nadie se adueñe de ellas. Vale, ¿qué pasa? Que todavía no tenemos leyes porque no ha habido pacto, y dice Locke que en este estado las personas defienden esos derechos, ¿no?, individuales que tienen, pero claro, el problema es que muchas veces se exceden sobre los derechos de los demás. Porque, claro, a ver, si van a atentar contra mi derecho a la propiedad, alguien va a entrar en mi casa, bueno, pues igual yo soluciono el problema atentando contra su derecho a la vida y me cargo a esa persona, ¿vale? Claro, o sea, el asunto es que defendiendo mi derecho a la propiedad, pues es que puedo liarla. Y por eso, dice Locke, en ese estado en el que hay un
guerra de todos contra todos porque todo el mundo vela por sus derechos, surge la necesidad de nuevo del pacto. Las personas se reúnen y dicen, venga, vamos a elaborar las leyes, vamos a construir, ¿no?, unas instituciones que nos protejan, que nos defiendan. Vale. Bueno, pues en este caso tampoco lo que se moja en el tipo de gobierno, ¿no?, que es más adecuado. Sí, o sea, decir que en verdad eso lo decide el pueblo, pero en todo caso el pacto se establece entre el individuo particular, ¿vale?, y el Estado. Vamos a poner aquí, ¿cómo dejamos el Estado? Bueno, pues vamos a poner aquí, el Estado. Bueno, no, porque esto os puede confundir. Vale. El Estado como institución, ¿vale? Los hombres y las mujeres, todo el mundo. Dice Locke, cede al Estado poder legislativo y poder ejecutivo, ¿vale? En Locke, antes que en Rousseau, ya hay separación de poderes, antes que en Montesquieu, por cierto, ¿vale? Entonces, las personas le dicen al Estado que le dan sus derechos a legislar, a elaborar leyes, ¿vale?, y sus derechos a ejecutar esas leyes para que el Estado, que es quien tiene, como diría Max Weber, el monopolio legítimo de la violencia, ¿vale?, porque es coactivo, o sea, puede imponer algo, puede obligarte a hacer algo, el Estado va a proteger, va a velar por tus derechos naturales. Entonces el Estado va a protegerte. El Estado va a velar por tu derecho a la vida, por tu derecho a la libertad y por tu derecho a la propiedad. Y si entra alguien en tu casa, lo que tienes que hacer es ir a decirte, ¿no?, a las instituciones del Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado, que hay alguien que ha entrado en tu casa y el Estado te va a proteger y va a aplicar una sanción contra esa persona, ¿vale? No te vas a poner tú la justicia por tu cuenta, ¿vale? Bueno, veis que el pacto es distinto, ¿no? Que tú aquí cedes ese poder y ahora te defienden. Pero, ¿qué sucede? Que mientras que, por ejemplo, para Hobbes la concentración del poder era total, ¿vale?, el monarca puede hacer lo que considere oportuno, en Hobbes el Estado solo va a intervenir, esto es muy importante, para conservar en ti esos derechos. O sea, solo hay esos 3 derechos, ya está. Entonces el Estado va a intervenir cuando vea que alguno de esos derechos tuyos se está quebrantando, pero no va a intervenir para nada más. Va a proteger tus derechos individuales, ¿vale? Pero no va el Estado a meterse en otras cuestiones, ni va a defender otros derechos como derechos sociales, derechos colectivos, ¿vale? Porque dice Locke que en realidad el Estado debería intervenir lo mínimo para que las personas sean auténticamente libres. El Estado tiene que proteger algunas cositas, pero no más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si en esta sociedad hay personas que tienen mucho dinero y que se aprovechan del trabajo de otras personas que tienen muy poco dinero, ¿no?, y las personas muy ricas pagan muy poco, las personas muy pobres que tienen trabajos muy precarios, ¿vale?, y condiciones laborales horribles, el Estado, para Locke, no tiene que meterse, porque el Estado solo tiene que velar por tu derecho a la propiedad, que nadie se meta en tu casa. Claro, si no tienes propiedades, pues te aguantas, ¿vale? Y el Estado va a velar por tu derecho a ser libre y a vivir. Pero ya está. Esto puede generar situaciones de mucha desigualdad social, ¿vale? Y pues brechas económicas. Pero claro, o sea, en realidad, o sea, decir que a ver, que no es mejor ni peor que la propuesta de Rousseau. Simplemente tú vas a tener más libertad porque el Estado no va a estar encima de ti, no es un Estado proteccionista, ¿vale? Pero va a velar por lo mínimo. ¿Qué tipo de Estado surge, no?, aquí? ¿O qué tipo de Estado está intentando legitimar Locke? Pues el Estado liberal, el liberalismo político. Lo más importante son los derechos individuales, protegerlos, velar por ellos. Claro, el Estado va a garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos. Pues para Locke no es algo en lo que deba entrometerse, ¿vale? Porque eso le quita bastante libertad. Claro, nunca os habéis parado a pensar que por qué narices tenéis que estudiar con 14 años y con 13 y con 12. Claro, lo que te va a decir es que, joder, te está quitando libertad el Estado. Eso diría Locke. Rousseau diría, no, joder, es que pues eso es un derecho colectivo, ¿no? Y es algo que beneficia a la sociedad en su conjunto.
soberano, pues que habrá que hacerlo así, ¿vale? Bueno, entonces pues hasta aquí sería, ¿no? la explicación. Recordad, ¿no? Las diferencias entre ambos y sobre todo el tipo de Estado que están justificando. Hobbes, un Estado absolutista; Rousseau, un Estado democrático, socialista; y Locke, un Estado liberal, ¿vale? Bueno, pues creo que no me dejo nada. Último apunte. El contractualismo, ¿no? Se desarrolla en... en los siglos XVII y XVIII, pero existe también un contractualismo contemporáneo. John Rawls es el representante, ¿no? del contractualismo del siglo XX y, bueno, esto es un desastre, no olvidéis. Y al igual que sus predecesores, va a considerar que las leyes, ¿no? Que la justicia es algo así como un pacto que realicen las personas para constituirse, ¿no? A nivel de Estado. Él lo va a llevar al terreno de la justicia, y el contractualismo de John Rawls lo que viene a decir es que pues existen muchísimas desigualdades sociales, políticas, mucha injusticia económica, porque cuando se elaboran las leyes, quienes las elaboran lo hacen pensando únicamente en sus intereses, y aunque no quieran, ¿no? Esos individuos que se juntan para elaborar las leyes, que son representantes, en el mejor de los casos, del pueblo, no pueden despojarse de ciertos prejuicios, ni pueden despojarse de sus características, ¿no? O sea, tú eres blanco, has nacido en un tal país, tienes esta religión, te han criado de esta manera, eres creyente. Entonces, cuando tú estás tomando decisiones políticas, elaborando leyes, dice Rawls que es muy complicado quitarte ese bagaje, quitarte todo eso, desposerte de todo eso, ¿vale? Y pensar desde la transparencia. Es imposible, es porque todos nos hemos criado de una manera y tenemos unas convicciones y hemos vivido de una forma en función de estas características. Entonces dice Rawls que la única manera de elaborar leyes justas es que ese pacto, ¿no? Lo hagan personas, como dice él, en la posición originaria, poniéndose un velo de ignorancia, quitando todas esas características suyas, ¿no? Para no tener identidad en ese sentido. O sea, tú tienes que decidir las leyes o que elaborar las leyes sin saber realmente si tú eres blanco, negro, chino, español, ucraniano, hombre, mujer, creyente, no creyente, ateo. O sea, tú deberías elaborar las leyes sin saber eso. De hecho dice que en esa posición originaria, ¿no? Saldrían, o sea, la propuesta es, tú imagínate que te van a meter una máquina y en esa máquina, ¿vale? Aleatoriamente te van a poner identidades, ¿no? Te van a poner tu sexualidad, tu sexo, tu religión, tu raza, tu todo. Bueno, pues antes de meterte en esa máquina, dice Rawls que si tendrías que elaborar las leyes, ¿qué leyes no harías? O sea, tú no sabes lo que eres. Bueno, pues dice Rawls que en esa situación todo el mundo al final apelaría, o lo que haría sería definir, ¿no? como una especie de principio para elaborar las leyes, que sería el de libertad, ¿vale? O sea, yo me da igual lo que sea, pero que las leyes defiendan mi libertad, y de desigualdad económica, en el sentido de intentar, ¿no? Que no existan diferencias entre unas personas y otras. O sea, como que tú no querrías que la economía, que el dinero fuera, o cualquier otra forma, ¿no? de establecer jerarquías que no afectara a tu vida, por así decirlo, ¿vale? Bueno, el principio de diferencia, que sería como que no seamos todos iguales, pero que para las cosas malas se garantizara, ¿no? Cierta igualdad, ¿vale? Bueno, pues, pero bueno, ya está, era un poco la idea, ¿no? Es un poco la misma idea. Esto sería todo. Espero que lo hayáis entendido.